Los últimos videos de este canal han sido en su mayoría hablando de iPhone, pues es lo que más piden. Pero en este caso haremos la excepción. Los que me siguen en el grupo de Telegram ya sabrán, así que te invito a que te unas. Tengo en mis manos al Huawei P30, ni el Pro ni el Lite, el P30, más conocido como el P30 Leica, el de la mitad. Un dispositivo con unas características interesantes y un precio muy pero muy competitivo. Teniendo en cuenta eso, hablaremos y no tan técnicamente del Huawei P30. Y si tú quieres mantener al pendiente del contenido más exclusivo de tecnología, te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas a este canal y déjame también tu poderosísimo like para romper el algoritmo de YouTube. Todo esto y más en este canal. Este Huawei llega a la sombra del P30 Pro, pero eso no significa que este Huawei P30 sea malo. Al contrario, es casi el mismo teléfono, pero con ciertos recortes los cuales le dan un precio muy competitivo. Este P30 se siente bien a la mano, ni muy grande ni muy pequeño. Sus dimensiones son de 149.1 milímetros de alto, 71.4 milímetros de ancho y 7.6 milímetros de grosor. Uno de esos atractivos es su diseño. Tiene cristal en la parte trasera y aluminio en sus laterales, pero lo que más llama la atención son sus acabados traseros. Son increíbles. En este caso tengo el modelo Twilight, que a gusto personal es el que más bonito me parece. En el lateral superior tenemos el micrófono secundario. Este sirve para la cancelación de ruido. Ya en el lateral derecho está la botonera de volumen. Y algo que me gusta es el detalle naranja que tiene el botón de power. Luce bien. Del otro lado está la bandeja para la tarjeta SIM y también para la expansión por NM Card, que de eso hablaremos más abajo. Y ya por último, en el lateral inferior estará el único altavoz que tiene este dispositivo, y es el único detallecito que le vi, que solo tiene ese altavoz, no es estéreo, pero aunque sea uno solo, suena bien. Hola Valviri, con quien te ve se lo dije a Siri y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve, la peli que no sale ni en tele. También tiene el micrófono principal, la entrada USB-C y el ya olvidado jack de 3,5 milímetros que su hermano mayor, el P30 Pro, ya no tiene. Y en general es un dispositivo muy cómodo, todo lo puedes alcanzar con un dedo, y este te brinda esas sensaciones premium de un terminal de esta gama. Su pantalla, que ahora no es que sea la gran cosa, sigue siendo buena, tiene buena resolución, buen brillo y unos colores envolventes. En este caso porta un panel OLED de 6.1 pulgadas en resolución Full HD Plus con 422 píxeles por pulgada. En resumidas cuentas, cumple. Disfrutarás contenido multimedia sin problema. Para jugar no le vi ninguna queja. De día y en exteriores su brillo es más que aceptable, y de noche tiene un brillo mínimo muy bueno, más que todo por su pantalla de tecnología OLED. Dentro de esta pantalla está ubicado el sensor de huellas, que como lo ven funciona muy bien y rápido. Con este puedes hacer una bóveda y también puedes proteger aplicaciones. Está muy sencillo, práctico y cómodo a la hora de utilizarlo. La plataforma móvil de este P30 es el Kirin 980, el mismo del P30 Pro. Cuenta con 6 GB de memoria RAM que en conjunto con este procesador brindan un buen rendimiento, moviendo todo lo que le coloques enfrente. Lo malo es que se calienta un poco, pero fuera de eso cumple. A esos 6 GB de memoria RAM, súmale también los 128 GB de almacenamiento. Y a este se le puede expandir el almacenamiento, pero no por una micro SD, sino por una tarjeta NM que es propiedad de Huawei. Y esta tarjeta hasta ahora no la he visto. Mejor dicho, no le puedes expandir el almacenamiento. Este Huawei llegó con Android Pie más la capa de personalización EMUI, y este último hace el celular un poco sonso. Y no es que el procesador no pueda con esta, sino que ya se trata de un caso de mala optimización. Posiblemente con alguna actualización lo puedan corregir.
Ya en el día a día no tendrás ninguna queja y los juegos los mueve con soltura. Coge el Free Fire con gráficos en ultra. Y como dato a tener en cuenta, este P30 o la saga P30 en general fueron los últimos dispositivos de Huawei en tener los servicios de Google instalados de fábrica. Así que por ese lado no hay excusa. No hay excusa. Gaste 30.000 en la Medusa. Otra cosa positiva que me gustó fueron sus cámaras. En su segmento destaca tanto de día como de noche. Este P30 incorpora una triple cámara trasera encabezada por un sensor de 40 megapíxeles. Le sigue una gran angular de 16 megapíxeles y finaliza con un lente de zoom óptico de 8 megapíxeles. También lo acompaña el flash LED y los sensores láser para mejorar el enfoque. Si lo volteamos, la cámara frontal es de 32 megapíxeles. Todos y cada uno de estos sensores tienen ayuda de inteligencia artificial y sus resultados fotográficamente hablando son sorprendentes. Este P30 tiene un zoom de hasta 30 por y le doy un 8 de 10 en practicidad. Por el lado del video casi no destaca y ojo, no estoy diciendo que sea malo, sino que como deja la fotografía en un pedestal, uno cree que el video va a ser lo mismo, pero no, es algo normal dentro de su gama. Tiene buena estabilización óptica, es capaz de grabar hasta en 4K, mejor dicho, cumple. Miremos algunas pruebas. La batería por su parte es de 3650 mAh y la verdad parecen poco, pero cuando tiene una buena condición de batería suele durar todo el día e incluso día y medio, esto dando aproximadamente de 8 a 9 horas de pantalla. Pero en este caso eso no pasa, ya que al tener la batería desgastada dura más o menos el 75 u 80% del día. Un ejemplo más práctico es que con un 100% a las 7 de la mañana, obviamente con la condición que tiene ahora, tocaría conectarlo a las 4 o 5 de la tarde con un 15% más o menos. Esto con un uso moderado, dando unas 4 horas y media de pantalla aproximadamente. Ya si se le da un uso más rudo, a las 12 o 1 de la tarde ya tocaría conectarlo. En otro caso puede que le cambies la batería, obviamente en un sitio confiable, ¿no? Y con esto te quedaría jalando al 100. Ahora, por otro lado, gracias a su Supercharge, en máximo 1 hora ya tendrás el teléfono listo para seguirle dando uso. Entonces, si lo quieres comprar, pilas con el tema de la batería. No sé si me faltó hablar de otro tema, pero en general a este P30 no le miré nada malo fuera de la batería. Pero si se la cambias, esto se corrige. Tienes buena cámara, buena pantalla, buen rendimiento, un cargador súper rápido, servicios de Google y una comodidad insuperable por un precio de aproximadamente $200. Vale cada maldito centavo y vale completamente la pena comprar esta joyita de Huawei. Y para este año cae como anillo al dedo. Pinta para estar dentro del top 5 de gama altas viejos que aún valen la pena. Coméntame abajo si tú comprarías este terminal, también si lo recomiendas o no. Y por allí mismo dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video especialmente con tu amigo que quiere uno de estos. Y dile que se está perdiendo del contenido más exclusivo de todo el planeta. Hasta el momento eso es todo por hoy. Entonces, lávense las manos, quédense en casa, suscríbanse al canal de Puerto Tech y nos vemos en un próximo video de este canal. Adiós.